Hola, Claro, gracias por estar con nosotros aquí en Sin Rodeos. Para la periodista Isabel Espinosa es un gusto poder compartir un tema más con cada uno de ustedes quienes nos siguen. Hoy quiero agradecer en este momento la grata compañía del señor Eliseo Núñez. Don Eliseo es el secretario ejecutivo e integrante del directorio de la Concertación Democrática Nicaragüense Monteverde. Hoy vamos a procurar hablar con él de esos temas, como digo yo, que nos ocupan y nos deben de importar a todos. Así es que, don Eliseo, pues bienvenido y gracias por estar anuente a compartir con nosotros. gracias, doña Isabel, y gracias a ustedes por ponerle interés a este tema, que es un tema que pareciera que solo nos atañe a los nicaragüenses, pero tiene sus afecciones en toda la región. Hay otros gobiernos que están copiando el modelo de Nicaragua en la región, pero también el mero hecho de que Costa Rica se ha convertido en receptora del exilio de muchos nicaragüenses, la convierte en un jugador adentro de este esquema porque realmente ha sido un país generoso con nosotros, pero que también ha llevado el tema de la emigración a sus límites adentro de Costa Rica. Siempre hemos hablado y hemos dicho que Costa Rica no es una isla independiente, que todo lo que sucede en el mundo de una u otra forma nos afecta. Así es que conscientes de un tema como este, que efectivamente nos debe de llamar a la reflexión a todos, quisiera iniciar consultándole, don Eliseo, porque en noviembre la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó un conjunto de reformas a la constitución política de su país, que en la práctica, según señalan los expertos, equiva, este, e- equivale a una nueva Carta Magna. Desde su perspectiva y desde la perspectiva de la concertación, comparten esa valoración. Totalmente. De hecho, nosotros hemos dicho de que esa reforma carece de legalidad y de legitimidad, porque no se están siguiendo las formas para un cambio de modelo político. Porque realmente lo que está pasando en Nicaragua es un cambio de modelo político. Estamos eliminando la figura de la presidencia de la República, del presidente de la República o la presidenta de la República, y sustituyéndolo por una figura que está conformada por dos copresidentes y un ente sin definición que se llama ahora presidencia de la República. Pero más allá de eso, está la desaparición de los demás poderes del Estado y al tener esa desaparición de los poderes del Estado, lo que tenemos ahora es un sistema vertical que depende de ese ejecutivo llamado presidencia, que ahora es el coordinador de los órganos del Estado, que dejaron de llamarse poderes y ahora se llaman órgano de justicia, órgano legislativo y órgano electoral. Es decir, es un cambio total en el modelo político. Ahora, además de esto, hay cosas muy interesantes en la Constitución. Por ejemplo, desaparecieron la prohibición de la tortura, desaparecieron la obligación de tener una orden judicial para allanar la casa de un ciudadano, desaparecieron también el derecho a la protesta y así fueron desapareciendo un montón de derechos de la Constitución que dejan claro que ahora el ciudadano está sujeto a una mayor cantidad de restricciones que las que estaba antes. ¿Qué significa para la sociedad nicaragüense y especialmente para la oposición al régimen estas reformas? Pues realmente esto es, digamos, el parteaguas que ya se venía diciendo desde hace rato. Comenzó esto con la eliminación de la elección como sistema para sustitución de gobierno. Esto empezó a hacerse en el 16 con las elecciones generales de ese año, pero básicamente en el 21 quedó más que claro cuando eliminó y echó preso a todos los candidatos que competían con Ortega por la presidencia de la República. Luego, el Estado de Derecho desapareció básicamente y la policía comenzó a tomar el mando de los procesos. Esto ahora está en la Constitución.
pero definitivamente hoy el sello que se pone es el sello de que de aquí en adelante Ortega no pretende respetar ningún tipo de derecho humano ni pretende ser tolerante con ningún tipo de voces disidentes. Esto ya se venía haciendo, pero esto es como cuando se te va a morir un familiar, un ser muy querido, y que vos sabes que va a morir, pero que igual el día que sucede, ese es un día diferente a los días anteriores. Y eso es lo que pasa. Todos sabíamos que esto ya estaba sucediendo, pero el hecho de que lo pongan en la Constitución hace que esto sea un día diferente. ¿Puede considerarse esto un signo de debilidad del régimen controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo? ¿O por el contrario, don Eliseo, podría ser un signo de un blindaje total de su control sobre el país? Bueno, ellos están en control total del país. La debilidad de ellos sigue siendo la misma, o sea, que es que no tienen legitimidad, que la gente no los está apoyando. Entonces requieren de unos niveles de represión enormes para poder mantener el control social. No están ejerciendo gobierno, no están ejerciendo este, una, digamos, un ejercicio democrático como tal. Entonces, lo que hay es mucha frustración acumulada y mucho miedo. Para que tengamos una idea de los niveles de miedo que hay, cuando vos encontrás un post de un opositor, encontrás que, digamos, en X tiene 20, 30 likes y que lo han visto 5.000, 6.000 personas. Es decir, la gente mira los posts adentro de Nicaragua, pero no interactúa con ellos porque realmente tiene horror. Hace 2 semanas hubo una redada de 42 personas y esto fue básicamente vinculado a gente que tenía comunicación con opositores en el exterior. Entonces, este tipo de cosas hacen que el terror sea la herramienta que más usa Ortega y lo que hace básicamente es hacer pensar a la población que cualquier cosa que salga eh, fuera de lo que Ortega piensa se convierte en delito y que puede hacerte acreedor de cárcel, de exilio o en el peor de los casos de la muerte. Entonces, hay una enorme debilidad en este soporte político, no lo tiene, pero hay una enorme fortaleza en el control que ejerce a través de las armas. Y esto es así en la mayoría de las dictaduras. ¿Cuál es el eje conductor de las reformas aprobadas y hacia qué apuntan? Bueno, apuntan a un enorme poder dado a lo que ahora es el Poder Ejecutivo, que son estos dos copresidentes que nombra ahí. Básicamente esto se convierte en una especie de reinado, de monarquía. Es una monarquía bicéfala, aunque sea contradictorio en sí mismo hablar de monarquía y de dos personas, no de una, pero es lo que han construido. Y precisamente lo que trata es de cimentar la sucesión familiar. Estamos en Nicaragua frente a otro episodio más de una dinastía familiar. Igual que la de Somoza, ahora esta dinastía de los Ortega es la que se está implantando. Y desgraciadamente, junto con Haití, somos los dos países más pobres del hemisferio. Y también somos los únicos dos países que hemos tenido dinastía, no solamente dictadura. ¿Cuáles han sido los efectos inmediatos de la aprobación en primer debate de esas reformas? Por el momento, los efectos son más políticos que legales. Realmente lo que tenemos es un efecto de esa sensación, como te decía, de que esto se convirtió en un parteaguas y que ahora hay que hacer cosas para remover esto, que ya se venían haciendo, pero que ahora hay que apurar el paso en todas ellas. Pero legalmente lo único que asoma son esos 42 nuevos presos políticos que también tienen otra característica. Ninguno de esos 42 presos políticos ha sido reconocido como capturado por la dictadura. Todos ellos hoy están en condición de desaparecidos. Ninguno de ellos está
registrado ni en el sistema judicial, ni registrado en el sistema policial. Y entonces, ¿cómo saben qué sucedió? O sea, ¿de qué manera? Si en este momento no existe un registro, ¿cómo se asegura? Porque quizás esto es una de las preguntas que la gente se haría. ¿Cómo asegurar que se da si no hay un registro de nada o no hay nada que compruebe que sucedió? O Bueno, si hay, ¿cómo lo viven? Perdón digamos que uno hace ese tipo de preguntas porque, bueno, gracias a Dios y en eso Costa Rica ha sido bendecida. Uno no ha vivido ese tipo de cosas y me veo en la obligación de decirle, bueno, usted dice, si hace una redada de 42 personas, pero no hay ningún registro de ello. Entonces, ¿cómo se asegura que existió? la denuncia de los familiares es la única forma que tenemos de saber. Que llegó la policía a llevárselo con rumbo desconocido. Y ese en el mejor de los casos. En el peor de los casos llegan civiles armados a recoger a la gente y se lo llevan. Hay un caso incluso de un periodista que se llama Henry Briceño, de 72 años, que además de periodista era un pequeño empresario turístico en el pueblo donde él vivía, que es en un pueblo costero, en el litoral pacífico. Entonces fue llegado a traer por la policía junto a sus dos hijos, una adolescente de 16 años y un niño de 12, y a su esposa. Le invadieron todas sus propiedades y todos sus negocios. La policía se apoderó de él y lo pusieron en la frontera con Costa Rica a las 11 de la noche y le dijeron que caminara hacia Costa Rica a ver si lograba llegar. Entonces el señor entró con sus dos hijos y su señora. Casi le disparan de los guardas fronterizos porque obviamente era alguien que estaba invadiendo territorio a las 11:30 de la noche. Tuvo que gritar, rogar, y es un caso muy dramático el que ha vivido. Su niño de 12 años va a quedar marcado el resto de sus días. Cuando fue dejado en medio de la noche, ahí en la zona que colinda con Upala, en la zona de Santa Cecilia, donde fue dejado del lado nicaragüense y le indicaron que caminara. Y él caminó, dice, aproximadamente unos 5 o 6 kilómetros con su familia hacia la frontera con Costa Rica. Usted hacía referencia hace unos minutos al tema de la dinastía Somoza, ¿verdad? Y lamentablemente lo que se vivió en aquellos años. ¿Qué cambios que se están generando, usted los asocia a que se parecen mucho a lo que se vivió en aquel entonces? De historia, eh, recuerdo que cuando se hizo o se derrocó en su momento el sandinismo, Nicaragua entró en una euforia quizás con menos complicaciones. Según sus propias palabras, podría decirse que la historia de aquellos años. Bueno, al final del día, la caída de Somoza le costó a Nicaragua más de 100.000 muertos. 50.000 aproximadamente con la caída de Somoza y una guerra civil que continuó de más de 50.000 muertos. En Nicaragua, esta generación, la mía, que hoy tengo 52 años y que pertenezco a una generación que se hundió durante los años 80, nosotros somos totalmente aversos al conflicto armado. Y eso, lo que pudiera ser una enorme ventaja para el país, Ortega lo mira como una enorme debilidad y una enorme desventaja, que es que no hay apetito por una salida armada. Y esto definitivamente, ojalá se mantenga por más tiempo. Que Sé así que sea. el luchar contra una dictadura como la de Ortega sin recurrir a las armas pareciera una misión imposible, pero definitivamente las dictaduras que caen por la vía de las armas
por lo general paren nuevas dictaduras, que fue el caso de Nicaragua. Y cuando logras hacer esto por la vía cívica, cuando logras una reforma de fondo, podés tener mejores probabilidades de tener una transición pacífica hacia un gobierno democrático y hacia una institucionalidad democrática. Ustedes en Costa Rica tuvieron una gran suerte y es que después de la revolución del 48 no hubo una dictadura, sino que lo que hubo fue una enorme reforma democrática que permitió que ustedes tuviesen hoy un país con una democracia sólida. Pero eso dependió de la generosidad de los dirigentes de la época. Y en Nicaragua, desgraciadamente, esa generosidad de dirigentes no la hemos tenido. Y actualmente el pensar en una salida por la vía del conflicto, creo que no es la mejor salida que podemos tener. Por su- Estamos tratando de que esto se solucione por otra vía. Cada vez sentimos que esto es más cuesta arriba. Eh, Cada vez nos preguntamos todos cuándo vamos a volver. Y precisamente en épocas como fin de año, como Navidad, es cuando más extrañamos el país. No podemos negar que ustedes nos han recibido increíblemente, pero también eh, tenemos que decir que extrañamos ese pedacito de tierra con todo y lo conflictivo, con todo y los problemas que tenía, los que va a seguir teniendo. Con todo eso es nuestra gente, nuestro país, es lo que nosotros queremos y queremos volver, y queremos volver. Ojalá que eso de querer volver todavía se mantenga porque es lo que nos mantiene luchando para que las cosas cambien. Definitivamente a todos nos pasa y la enorme diferencia es eso. Por eso le mencionaba de que en aquel entonces, cuando Somoza cae, obviamente que a un costo muy alto, eso nadie lo puede cuestionar. Muchas vidas, muchísimas cosas que nadie quiere vivir. Sin embargo, el sentimiento de aquel entonces, yo estaba pequeña cuando se dio, o sea, muy, muy joven, pero recuerdo que lo que se percibía en el ambiente era como la ilusión de libertad. Y siempre se pensó en aquel entonces que, que iba a ser una Nicaragua libre, democrática, que las cosas iban a ser muy distintas. El tiempo y los años nos hacen ver una Nicaragua muy diferente. Y lo más lamentable es escuchar cosas como estas. Esa generación suya no quiere las armas. ¿Y quién quiere las armas, don Eliseo? Lo que Dígame pasa quién quiere las armas. Lo que pasa es que también la vasta experiencia en cómo se hacen y cómo terminan las guerras que tenemos en Nicaragua. Sabemos que al final del día las guerras empiezan por un posicionamiento político y terminan siendo cruzadas personales, que porque el ejército mató a mi pariente, que porque me confiscó, que porque me quitó, que porque la guerrilla hizo esto, que porque entonces se van aumentando los odios y se van aumentando las razones por las cuales necesitas absurdamente eliminar físicamente a tu contrario. Yo siempre he dicho que un muerto en política significa fracaso, porque realmente las cosas en política se tienen que solucionar con ideas, con debates, con capacidad Así es. de llevar las cosas, y si querés, al extremo en la discusión, pero sin violencia de ningún tipo incluso. Y en Nicaragua no hemos podido hacer eso. Esta generación que viene no sabemos si se va a desesperar, porque la frustración en Nicaragua se viene acumulando y se acumula todos los días. Hasta el año 18 nadie creía que a Ortega le iba a ir mal a partir del 18 porque la economía iba bien, porque los empresarios estaban de acuerdo con él, etcétera, etcétera. Pero ahí estaba la frustración acumulada. Ortega ahora lo que se ha ganado tal vez es algún tiempo sacando a sus principales opositores
porque él asume que el problema que tuvo en el 18 fue producto de que permitió algún tipo de libertad de expresión de parte de los que estábamos allá y que eso fue calando en la población y que eso fue logrando que la gente se pusiera en su contra. Pero no es tan así, o sea, sí influye, pero también influye cosas que la ven. Por ejemplo, en Nicaragua, si vos tenés un accidente de tránsito y la persona involucrada en el accidente con vos es una persona conectada con el gobierno, vas a ir preso, independientemente de que no haya matado a nadie, de que no haya lesionado, vas a ir preso hasta que le pagues lo que quiere que le pagues la persona conectada con el gobierno. Eso así funciona. Entonces, esos niveles de frustración se acumulan. No necesitas decirle a esa persona que el gobierno es malo. Él vio que el gobierno es malo. Cuando vos tenés y ponés, como decimos nosotros, un caramanchel para ganarte la vida y estás vendiendo, digamos, gaseosas y chips, y de pronto el secretario político del municipio vio que tu negocio iba bien, él te inventa un impuesto, te saca fuera y entonces se queda con tu negocio si vos no se lo vendés por buen precio. Eso sucede. Y peor aún, en la humillación que reciben para que puedas tener una beca en la universidad, tenés que escribirle una carta rogándole al comandante y te dan el formato donde alabas al comandante y a la compañera por la beca. Para que puedas tener un trabajo en el Estado, tenés que inscribirte en el Partido Sandinista e ir a pedir el aval del sandinista que mira tu barrio, tu zona, etcétera. Entonces, no necesitas un opositor que esté diciendo eso a cada rato. O sea, cuando vos sacaste tus mejores notas en la universidad y no podés obtener un trabajo si el sandinista del barrio no te firma, entonces vos te frustrás y no necesitas que alguien te lo diga. Por Entonces, supuesto. Ortega está jugando con fuego, está jugando con fuego, está llevando a la gente a arrinconarla y eso es peligroso. Y él ha sacado fuera de juego a la generación que pudiera haber llevado esto por una vía de mayor tolerancia. Y eso él cree que es una victoria para él. En realidad es una enorme derrota porque en la sucesión familiar él tampoco tiene garantía de que sus hijos puedan garantizar que las cosas puedan seguir de la misma manera. Entonces es una situación bien compleja, pero al final y al cabo es una situación que puede desembocar en algo que no queremos. Por el momento todavía hay tiempo y todavía hay ánimo para solucionar esto por la vía pacífica. Pero Nicaragua tiene, y esto no lo digo con orgullo, tiene una historia de conflictos que nos anteceden. Y eso en cualquier momento puede volver a activarse. Ay, don Eliseo, algunos analistas internacionales señalan que Nicaragua hoy sigue el camino de Corea del Norte. ¿Comparte usted esa apreciación? De ser así, ¿cuál debe de ser la estrategia de la oposición y cómo debe de comportarse y qué debe de hacer la comunidad internacional? Totalmente. O sea, es una Corea del Norte básicamente tropical, con sus propias características. Tiende a ir cerrando el espacio. Entonces, lo primero que tiene que hacer la oposición es garantizar que pueda seguirle comunicando cosas a quien está dentro. Mantener ese hilo de comunicación. Nicaragua tiene la ventaja de que tiene a Costa Rica al lado y que puede desde Costa Rica influirse, no me refiero ni siquiera en temas políticos, sino en temas que tienen que ver con entretenimiento, con consumo, con un montón de cosas, que no es lo mismo que sucede con Corea del Norte, que tiene a China, Rusia y Corea del Sur como frontera. Honduras es un tema aparte. Honduras también pudiera haber sido una buena esperanza, pero Honduras va por el camino de Nicaragua. Y recuerda el día que te lo estoy diciendo.
Honduras va por el mismo camino que va Nicaragua, si no se detiene. La comunidad internacional lo que tiene que entender es que al final del día lo que aquí hay es una cruzada, no solo de Ortega, sino de una serie de dirigentes en el mundo que creen que la democracia, como se conoce, es un invento del mundo occidental y que hay que desaparecerla y sustituirla por un modelo de regímenes mucho más cerrados y con controles absolutos. Eso es en lo que estamos. Y entonces todos los que creen de que hoy los políticos que sí han contribuido para el desprestigio y para todo lo demás, porque sí, todos los que hemos estado en política no hemos hecho las cosas lo mejor posible y América Latina está viviendo una etapa de repudio a la dirigencia política que es casi masiva, pero no entienden esa gente que hoy repudia a la clase política que puede irles peor cuando no hay democracia y hay una persona que se arroga la representación de todo el resto. Ese tipo de cosas son las que no se miran y que cuando se camina hacia ellas probablemente siempre es muy tarde cuando ya uno quiere retroceder. Entonces es un asunto de que el problema no es la política, como mucha gente quiere ver. El problema son los políticos y si los políticos lo hicieron mal hay que sustituirlo y poner a otro. Pero creer que la política no es un medio mediante el cual se pueda acceder al poder y debatir ideas es lo que mata la democracia. Y en América Latina mucho de eso está sucediendo. Sí, yo siempre he dicho que la política no es corrupta, que algunos corruptos se metan en política es diferente, pero la Totalmente, política como tal no. Y totalmente. definitivamente hay que empezar a cambiar la forma de decir las cosas porque hay discursos que nos han afectado mucho y creo que debemos de empezar a ser más congruentes. Yo Este, cuando formaba a los jóvenes en Nicaragua y les hablaba sobre este tema de la política, les decía varias cosas. La primera, y tal vez las más puntuales, la primera eh, es el aspirar al poder no te tiene que dar vergüenza. Las realidades se cambian desde el poder y lo que se tiene que aspirar es que llegue a alguien que tenga buenas ideas, buena intención y buena capacidad. Y lo segundo es que la política es como que si te entregaron una casa y la casa está sucia. Si vos te sentás en la acera de enfrente a repetir 1000 veces que la casa está sucia, la casa va a seguir sucia. Pero si vos agarrás una escoba, agarrás un lampazo, ujú, un trapeador, agua y jabón y te metes a lavar la casa ujú, va a quedar limpia. Probablemente no salgas pulcro de la limpieza, pero vas a ujú, limpiar la casa. ujú. Y esa es la decisión que hay que tomar, de hacer las cosas bien, no la decisión de estar en la acera de enfrente simplemente criticando. Y eso es una cosa que tiene que quedar bien claro. Se tiene que hacer, no se tiene simplemente que hablar. El nivel de represión y violación a los derechos por parte del régimen Ortega Murillo ha traído directos efectos para la región a manera de ejemplo o de ejemplos. En su dimensión social y humano, la masiva salida de nicaragüenses al exterior en calidad de refugiados y exiliados, y en la dimensión política, la imposibilidad de designar a un secretario del sistema de integración centroamericano, o sea, SICA, para concluir el periodo correspondiente a Nicaragua. ¿Qué otros impactos produce el endurecimiento del régimen Ortega Murillo para la región y concretamente para Costa Rica, don Eliseo? El principal problema que puede producir es el copy and paste. Y ¿Eh? eso, el copiar y pegar. Ah, ok. Y eso es grave, grave, grave. Eh, hay países que pueden creer de que la solución, o dirigentes en países que pueden, como el caso hondureño, que la solución es esa. En el caso de Costa Rica, además de la migración masiva, para ponerlo en números reales, de Nicaragua se han ido más de 800.000 nicaragüenses. Más de 250.000 hemos venido aquí.
cuando tenés una población en Costa Rica de 5 millones y medio, 5 millones 800, significa que nosotros, los que hemos venido del 18 para acá, representamos poco menos del 5% de toda la población de Costa Rica. Eso es una cantidad enorme de gente. Es una cantidad Exacto. enorme que tensiona todo lo que es el sistema de seguridad social, que tensiona todo lo que es incluso el valor de la vivienda. Porque dicen, no, hay gente que tiene para pagar su seguro, para pagar todo. Bueno, sí, pero entre más gente está demandando vivienda, más cara se pone la vivienda, no solo para los que vienen, sino para los que están aquí. Entonces, este es un país que nosotros le hemos ocasionado una enorme tensión. Y lo otro es que Costa Rica y el empresario costarricense tiene que entender que aunque haga buenos negocios con Nicaragua, esos negocios son inciertos y es buena parte de lo que está pasando. Hay presiones de parte de empresarios costarricenses hacia el gobierno tico para que mantenga las relaciones con Nicaragua, por lo menos en un estado de stand-by, un estado de que ni son malas ni son buenas, porque tienen temor a perder los negocios. Lo que no conciben, y yo entiendo por qué no lo conciben estos empresarios costarricenses, no lo entienden porque aquí en Costa Rica las cosas son diferentes y han vivido una vida en democracia, pero no entienden que el día que Ortega quiera quedarse con sus negocios, simplemente viene y el día que entren a Nicaragua echa preso a un familiar de ellos, a un gerente de ellos, a uno, y negocia la libertad de esa persona contra una parte de esos negocios. Entonces, no es rentable estar en Nicaragua. Por mucho que creas que estás haciendo buen negocio y todo lo demás, en el largo plazo siempre el poder político termina sometiendo al poder económico. Y si no, que se pregunte el empresariado costarricense, ¿por qué hay tanto empresario nicaragüense invirtiendo aquí en Costa Rica? ¿Por qué Avenida Escazú, por ejemplo, es capital nicaragüense? ¿Por qué hay 3 bancos con origen nicaragüense operando en Costa Rica? Porque hay muchas inmobiliarias que son de origen nicaragüense. Y es Ujú. precisamente porque el capital en Nicaragua no es seguro y lo traen aquí, que es un lugar donde es mucho más seguro invertir y salir adelante. Eso definitivamente es algo que pareciera que no se entiende. Se están apostando a ganancias de corto plazo y Ortega pareciera facilitarlas, pero el día que Ortega quiera estrangular a cualquier empresario que opere adentro de Nicaragua, no le va a importar que este sea de un gobierno amigo de él, que sea de un gobierno enemigo de él, simplemente él se va a quedar con lo que quiera quedarse, porque ese es el camino que está siguiendo. ¿Cuáles son los pasos a seguir proyectados por la Concertación Democrática Nicaragüense? Nosotros tenemos 3 áreas de trabajo muy claras. La primera área es el área de incidencia internacional. Nosotros estamos llevando este tema a todos los lugares donde nos quieran escuchar, pero principalmente a las capitales de América Latina, Estados Unidos y Europa. Tenemos equipos de trabajo permanentes en esa misión y estamos tratando de que se aumente la presión sobre el gobierno o el régimen de Ortega. La segunda línea de trabajo que tenemos es la creación de consenso. Esa es una línea de trabajo en que estamos buscando a otros grupos similares a nosotros para conseguir estructurar narrativa común y estructurar principalmente una salida común al tema de Nicaragua, que todos apuntemos en la misma dirección. Y la Justo eso tercera, le iba a preguntar. A ver, la tercera. y la tercera es la línea de incidencia comunicacional. Lo que estamos haciendo hoy, tenemos un boletín periódico que lo distribuimos entre embajadas y lo distribuimos entre periodistas y entre una serie de personas interesadas en el tema de Nicaragua. Tenemos además podcast, tenemos redes sociales y todo lo demás que permiten ir colocando nuestro mensaje adentro del país principalmente, o sea el caso en tomadores de decisión fuera que pueden ayudarnos a que las cosas cambien adentro de Nicaragua. Ok, ¿son ustedes la expresión única de los opositores al régimen? ¿Cuál es su incidencia a escala internacional?
No somos la única expresión, hay más expresiones. Probablemente seamos una de las más plurales, de las que tiene gente que proviene de la mayor parte de las organizaciones que estaban dentro de Nicaragua antes del 21. Y de los más visibles también tenemos. Pero se necesita de más gente en esto. Se necesita de mayor consenso y es en lo que estamos trabajando. Más consenso, más gente trabajando en esto, más vocería, más esfuerzo y principalmente una narrativa común y tener claro una salida. Una salida. Y en el tema de la salida es donde hay bastantes diferencias entre los grupos. Unos creen de que la salida ya no es posible que sea por la vía de la presión internacional. Otros creen que hay que adicionar cosas a la presión internacional. Por lo menos la mayoría tienen el consenso de que la salida es cívica. Y ese es digamos, valladar que tenemos, otra línea roja que nosotros tenemos. Nosotros buscamos acercamiento sí y solo sí los grupos apuesten por una salida cívica y pacífica. Nosotros no vamos a buscar acercamientos ni vamos a tener acuerdos con quienes enarbolen otro tipo de lucha. Muy bien, don Eliseo, ¿cuál es su expectativa o cuáles son sus expectativas con la llegada del señor Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? El tema de Nicaragua ha sido un tema bipartidista durante todos estos años. Es decir, lo que pensamos que van a cambiar son los énfasis y la cantidad de riesgos que estén dispuestos a tomarse. Nicaragua y América Latina no está en el orden de prioridades, no está muy alto en Estados Unidos. Antes está Ucrania, están los temas de Medio Oriente, de África, pero está ahí, está presente. Hay una, eh, una cantidad de senadores, congresistas, oficiales de gobierno que están interesados en este tema. Y uno de esos senadores que ha mostrado interés en Nicaragua permanentemente es Marcos, y él ahora va a ser secretario de Estado. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos muchas esperanzas puestas en él. Sabemos que tiene limitaciones también para, para su labor, pero creemos de que el mero hecho de que conozca bien el tema de Nicaragua, ese es una ayuda enorme para tratar de encontrar nuevos caminos que consigan el cambio en Nicaragua y que pronto podamos decir que tenemos una democracia. Para terminar, don Eliseo, ¿cuál es la Nicaragua con la que ustedes sueñan? En pocas palabras y una sola frase, una Nicaragua en la que alcancemos todos, incluso los que hoy no creen que esa Nicaragua es una Nicaragua que deba existir. Todos debemos de alcanzar, pero también queremos una Nicaragua en que impere la institucionalidad democrática, en que un ciudadano pueda reclamarle a su gobernante cuando está haciendo las cosas mal y no corre el riesgo de que le pase nada. Que suenan a cosas básicas, pero son cosas que no suceden. Una Nicaragua donde podás ir a hacer un trámite y no corras el riesgo de que alguien se te adelante porque tiene mejores conexiones que vos. Una Nicaragua donde se te cobre lo justo y donde la justicia sea impartida sin sesgos políticos ni sesgos económicos. No es mucho pedir. Pedimos un país que funcione, pero también pedimos un país que nos mire a todos como hijos. Cerremos este espacio con un mensaje suyo hacia los nicaragüenses, a esos que están fuera y a los que están dentro de su país, de ese pedacito de tierra que usted habla. Lo que no podemos hacer es perder la esperanza. Mientras esté la esperanza como una velita encendida, podemos seguir adelante. Y sé que hay momentos en que uno cree que este camino no es posible, que este camino no va a llegar a ningún lado. Pero sí, llega. Llega cuando hay esperanza, cuando hay trabajo, cuando hay esfuerzo, cuando nos organizamos.
y que miremos al otro nicaragüense que esté exiliado, independientemente de su origen ideológico, social o económico, como otra persona que está sufriendo igual que nosotros y que entre todos podemos encontrar una salida que permita que los nicaragüenses tengamos ese país, ese pedacito de tierra en el que nosotros podamos decir aquí alcanzamos todo y aquí no se queda nadie fuera por temas ideológicos, por temas de raza, por otros temas. Aquí todos somos nicas, todos comemos pinol y todos tenemos derecho a buscar nuestro gallo pinto todos los días desde que amanece. Bao, bao, tienen eso que llaman bao, es delicioso. Yo una vez lo comí en Managua, es muy rico. Tienen una cocina deliciosa, tienen una cultura maravillosa, tienen cosas muy bonitas y que definitivamente Dios bendiga, así como ha bendecido Costa Rica, que Dios bendiga a Nicaragua. Muchísimas gracias, doña Isabel, y ojalá que el tiempo de nosotros acá sea corto y que después vengamos de turistas a este país también. Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias, don Eliseo. Un honor compartir con usted este espacio. A ustedes quienes nos siguen, de verdad que mil gracias y ojalá que cada una de estas cosas nos ayuden a todos a reflexionar y a ser mejores personas, a ser mejores con quienes nos rodean. Que la pasen muy bien.